Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, hoy sí venimos toda la familia, pero el bebé está por ahí corriendo, así que es difícil encontrarlo. Bueno, vamos a seguir estudiando de Daniel y vamos a estudiar 1 o 2 días más de Daniel y después vamos a ver algunos capítulos del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 3. Los primeros capítulos de Daniel, del capítulo 1 al 6, predominan las historias de algunas cosas que le acontecieron a los jóvenes judíos en Babilonia. Y los capítulos 7 al 12 predominan las profecías, los sueños, las visiones que recibió Daniel y los símbolos. Y los símbolos que representan la historia o el futuro para Daniel, lo que va a acontecer hasta el mismo fin. El capítulo 3 es un capítulo que no es una profecía que hable del futuro, sino más bien cuenta una historia que le sucedió a los jóvenes hebreos, pero Elena después dice que estos capítulos históricos de Daniel, ella dice que esta historia se volverá a repetir. No exactamente con los mismos personajes, ni en el mismo tiempo, pero con circunstancias similares. No la Babilonia literal del tiempo de Daniel, porque dejó de existir y de Babilonia no queda nada. Isaías capítulo 13 dice que Babilonia nunca más se levantará y nunca más será habitada. Muchos han intentado reconstruir Babilonia, por ejemplo Saddam Hussein. Él estaba levantando los muros de Babilonia para volver a construir una ciudad allí. Pero cuando estaba intentándolo, comenzó la guerra del Golfo y otra vez los muros cayeron y Babilonia sigue en ruinas. Porque Isaías 13 profetizó 8 siglos antes de Cristo que este gran imperio, esta gran ciudad, sería derribada y que nunca más sería habitada y nunca más ha sido habitada. Entonces Juan en Apocalipsis nos habla de una nueva Babilonia del tiempo del fin. Y otra vez en esta nueva Babilonia hay un remanente que también enfrenta un desafío similar a los jóvenes hebreos que vivieron en la Babilonia literal. Entonces la historia se vuelve a repetir, pero con distintos personajes, en distinta época, con una distinta Babilonia y un distinto remanente. Bueno, después vamos a ver en qué aspecto se va a repetir. Por ahora vamos a leer lo que les aconteció a los 3 jóvenes hebreos compañeros de Daniel, que se llamaban, ¿cómo se llamaban los 3 jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que les dieron en Babilonia, ¿verdad? Vamos a leer entonces los capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a leer. ¿Qué quiere leer? Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Alguien quiere leer? Hermano, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Gracias. Bueno, este capítulo tiene una particularidad porque usa una figura literaria que se llama perifrasismo. Peri significa alrededor. Entonces, perifrasismo es lo contrario a irse directo al grano. Cuando nosotros decimos directamente algo, es cortito. Pero perifrasismo es cuando decimos muchas palabras para decir una sola idea. Es como hablar alrededor de una idea hasta que finalmente decimos una sola cosa. Y esto es intencional porque, como dijimos, Daniel es experto en las letras y en la lengua de los caldeos, y él utiliza el idioma, utiliza la figura literaria para enseñarnos distintas cosas. Aquí tenemos nosotros una escena del culto de Babilonia. No sé si lo dijimos ya, pero el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto en torno a la adoración. La verdadera adoración es el conflicto con la falsa adoración. Este conflicto comenzó en el cielo con un ángel que quiso ser adorado como Dios. Entonces el conflicto entre el bien y el mal no es un conflicto por el petróleo, ni un conflicto por un límite geográfico, ni por una raza, sino que el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. Y Babilonia dijimos que significaba la puerta de los dioses, porque allí había todos los dioses que nosotros podamos imaginar. Y tenemos aquí una escena de adoración. Tenemos una imagen, tenemos adoradores que tienen que postrarse, y tenemos gente que dirige el culto y gente que toca instrumentos para que la gente se postre en el momento señalado. Y nos damos cuenta que Daniel utiliza el perifrasismo porque nos dice que el culto de Babilonia no tenía nada de espontaneidad. No había libertad para que el adorador entrara en comunión con Dios o con los dioses, sino que era algo mecánico y algo obligado, era algo monótono. En este culto de Babilonia repite varias veces que el pregonero gritaba a todos los oidores, capitanes, consejeros, jueces, etc., y cuando oigan el voz de la bocina, la flauta, el tamboril, la zampoña y otros instrumentos más, se postren y adoren a la imagen que el rey ha levantado. Y después dice, y cualquiera de los oidores, capitanes, consejeros, jueces, etc., que al oír el son de la bocina, la zampoña, etc., no se postren y adoran a la imagen del rey que ha levantado, será echado en el horno de fuego. Entonces el pregonero anunció y tocaron la zampoña, etc., y vuelve a repetir como 3 o 4 veces, repite el mismo estribillo, porque Daniel quiere contrastar el culto de Babilonia con el culto del pueblo de Dios. El culto del pueblo de Dios, lo que más importa es nuestra sinceridad para con Dios. Lo que más importa es que nosotros venimos a encontrarnos con Él. El culto de Babilonia es un culto de apariencias. El culto de Babilonia es monótono, es mecánico. No importa el corazón, no importa la presencia, importa solamente repetir aquella, aquella imposición, todo lo que está señalado. Y dice acá que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura con 6 codos de anchura. Esta estatua no era un dibujo, ¿verdad? Sino que era una estatua, una escultura. Y una escultura, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántas medidas tiene una estatua? 2 o 3. 3. ¿Cuántas medidas nos da aquí? 2, ¿sí? La altura y la anchura. Pero como no es un dibujo, sino una escultura, nosotros tenemos que encontrar la tercera medida.
Y en anatomía humana, cuando se estudia medicina en el primer año, se enseña que nosotros tenemos una altura y dos anchuras. Una anchura coronal se llama, y una anchura sagital. Es decir, tenemos dos anchuras y una altura. Entonces, como aquí dice solamente la altura y la anchura, significa que la anchura coronal son 6 codos y la anchura sagital también tiene que ser 6 codos, porque solamente nos da 2 medidas. Y si esto es así, tenemos presente en esta imagen 3 6, porque hay un 6 en la altura, 60, un 6 en la anchura coronal y el otro 6 en la anchura sagital. Las 3 dimensiones tienen una medida de 6. ¿Les parece esto conocido en otro libro? El Apocalipsis. Cuando la segunda bestia dice que hace que le hagan una imagen a la bestia y que nadie puede comprar ni vender sino el que adora a la imagen y a la bestia. Por eso es que la hermana de Juan dice que esta historia se volverá a repetir, pero ya no serán los 3 jóvenes hebreos, seremos nosotros. El remanente final, ¿verdad? El remanente final quien tendrá que enfrentar este decreto de muerte. Y así como hubo 3 jóvenes que permanecieron de pie, Apocalipsis 14 dice que cuando todos adoren la imagen de la bestia y reciban su marca, habrá 3 ángeles volando por el cielo que proclamarán: adorar a Dios, temed a Dios, dar gloria a Dios, el que creó todas las cosas. Entonces también hay 3 fieles en Apocalipsis y hubo 3 fieles en tiempo de Daniel. Bueno, y esta imagen era entera de oro, una imagen humana, una imagen de un guerrero, y casualmente el capítulo anterior, el capítulo 2 que vimos ayer, el rey soñó con una imagen humana, una imagen de un guerrero muy fuerte que también era de metales. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen del capítulo 2 del sueño y la imagen que el rey levanta allí en el campo de Dura en el capítulo 3? Claro, la diferencia es que se entera de oro. No tiene solo la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre en un mulo de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Elena de White dice que en un momento histórico del reinado de Nabucodonosor, él quiso levantar la misma estatua que vio en el sueño, para que todos vieran desde lejos la cabeza de oro que lo representaba a él. Pero los sabios le dijeron: rey, ¿qué tal si haces la imagen entera de oro? Porque la cabeza de oro, claro, significa que eres tú, tu reino, pero después vendrá otro reino de otro metal, luego otro reino. Torzamos la mano a Dios, a las profecías. ¿Y qué tal si el reino de Babilonia dura para siempre? Para siempre. Y esto agradó al rey, entonces hizo levantar una imagen enteramente de oro, de 60 codos de altura, más o menos 30 metros de altura, por 6 codos de anchura, anchura coronal, y 6 codos de anchura sagital. Nos dice en qué fecha fue, y esto es raro, porque todos los capítulos de Daniel, el capítulo 1, ¿se acuerdan? Dice en el 3er año de Joacim, rey de Judá. El capítulo 2 nos dice que ocurrió en el 2.º año de Nabucodonosor. Y este capítulo, a excepción de los demás, no nos dice qué fecha ocurrió. Pero tenemos una pista. Tenemos una pista que encontraron los arqueólogos. Cavando las ruinas de Babilonia, encontraron unas tabletas escritas donde habían escrito varios reyes, y varias de ellas habían sido escritas por el mismo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor cuenta en una de estas tabletas que en el año 11 de su reinado, cuando ya él había conquistado todos los países, había subyugado a todos sus enemigos y estaba en prosperidad, él comenzó a reconstruir Babilonia. Y dentro de las maravillas, él hizo los muros, los jardines colgantes, pero también él estaba haciendo los muros, estaba levantando un segundo muro. Babilonia ya tenía un muro,
que rodeaba la ciudad y la protegía. Pero él ahora estaba levantando un segundo muro, que según un historiador griego llamado Heródoto, que vivió en tiempos de Babilonia, él dice que las partes más altas tenían 100 metros de altura por 30 metros de anchura. Un muro gigante. Y saben que Babilonia estaba en una planicie, no había montañas. Ustedes podían mirar hasta que se les perdía la vista y nunca iban a encontrar un cerrito ni una montaña. No había cordillera como nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, como era todo planicie, no había montañas, no había piedra, ¿de qué piensan ustedes que edificaban ellos los muros? Si no tuviéramos ninguna piedra en Antofagasta y ninguna montaña, ¿de qué tendríamos que hacer las casas y todos los edificios? De barro, ¿sí? De barro. Bueno, Génesis 3 dice que en Babilonia se inventó el ladrillo, porque el barro, el adobe, se usaba de tiempos remotos, pero dice Génesis 11 que en Babilonia se le ocurrió coser el ladrillo de barro e inventaron el ladrillo cocido. Y el ladrillo cocido fue un gran invento porque pudieron edificar muros y edificios mucho más altos. Ya en tiempos de Abraham, que vivió en Ur de los Caldeos, los arqueólogos encontraron que la ciudad de Ur, 4.000 años atrás, en tiempos de Abraham, la ciudad de Ur tenía casas de 2 y 3 pisos y con ventanas, que en casi ningún lugar existían con ventanas. Así que en Babilonia y los alrededores, ellos sabían fabricar muy bien los ladrillos. Entonces nos dice esta tableta que cuando el rey estaba edificando ese segundo muro, que era gigante, de ladrillos, uno de sus generales, uno de los más cercanos, su brazo derecho, lo traicionó y convenció a la mitad del ejército que se rebelara contra Nabucodonosor y lo proclamaran rey a él. Entonces, en una mañana, cuando el rey se levantó, este general tomó su espada e intentó matar al rey. Pero como Nabucodonosor era un guerrero, él tomó también su espada, se defendió, y algunos fueron fieles con él, y la mitad de su ejército peleó contra la otra mitad y logró ganar Nabucodonosor. Y mandó a matar al general traidor y a todos los que estaban con él. Pero dice esa tableta que Nabucodonosor casi muere, es decir, alcanzó a salvarse. Entonces el rey, como dentro de sus líderes encontró un traidor, él dijo: tengo que asegurarme de que el resto de los líderes, los sátrapas, magistrados, capitanes, jueces, oidores, todos los que tienen un cargo importante, tienen que hacer un acto de fidelidad a mí. Y como la imagen, la cabeza de oro lo representaba él, tú eres la cabeza de oro, él edificó una imagen que lo representara a él. Y todos los que se postraran ante la imagen estarían demostrando su lealtad al rey Nabucodonosor. Esta imagen de oro no era el dios principal Marduk, porque Marduk no tenía figura humana, era como un buey, con alas de águila y con uñas de, no me acuerdo qué animal, pero era un animal como mitológico. Tampoco era Nabú, que era el segundo dios en importancia, el hijo de Marduk. Ni tampoco era Ishtar, ni ninguno de los dioses de Babilonia. Aparte que ellos no levantaban su imagen en un campo, porque los dioses tenían sus templos y estaban dentro de los templos. Entonces, para adorar a un dios de Babilonia había que asistir al templo y entrar a los templos, y los que oficiaban eran los sacerdotes de esos dioses. Pero ahora el que lidera la adoración es el mismo rey, y no lo lleva a un templo, sino que lo lleva a un campo, el campo de Dura. Y es allí donde levanta la imagen, porque la imagen representa al rey de Babilonia. Así también en Apocalipsis 13 vamos a ver la otra semana que también se levanta una imagen que representa al rey de la Babilonia simbólica, que Juan en sus epístolas le llama el anticristo, la imagen del anticristo, el rey de la Babilonia del tiempo del fin. Pero aquí en Daniel 3 vemos que el rey Nabucodonosor levanta esta imagen.
¿Y saben qué interesante? Las tabletas fechan esto en el año 11 del reinado de Nabucodonosor. Y Jeremías, capítulo 29, dice que en el año 11 del reinado de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor mandó a buscar al rey de Judá y a todos los que tienen un cargo importante, los jueces, los magistrados, los gobernantes, todos, para que fueran a Babilonia. El Jeremías no dice cuál era el motivo por el cual tenían que ir a Babilonia, pero cuando el rey y todos los líderes de Judá emprendieron la marcha, Jeremías se indignó contra el rey y contra los líderes. Él no quería que fueran. Y cuando fueron, escribió maldiciones, un rollo de maldiciones, y se la pasó a uno de la comitiva y le dijo: por favor, lean esto ante el rey de Babilonia, y después tire el rollo en una piedra envuelto al río y dígale que Babilonia será castigada. Como esa piedra nunca más se levantará del río, Babilonia será destruida y nunca más se levantará. ¿Por qué le enojaría tanto a Jeremías que todos los líderes, incluyendo el rey de Judá, fueran a Babilonia en el año 11 del rey Nabucodonosor? Lo más probable es que ellos también fueron a adorar la imagen del rey de Babilonia. Qué triste, ¿eh? ¿Se imaginan que cuando estén poniendo la marca de la bestia y nosotros estemos resistiendo, de pronto venga un gran líder de nuestra iglesia o yo que estoy predicando y me ponga la marca y les dé el mal ejemplo a ustedes? Qué triste sería, ¿verdad? Y se confundirían muchos. Y dice acá el relato que esta imagen fue levantada en el campo de Dura. Los expertos en Babilonia, los que conocen toda la geografía, conocen toda la historia y han investigado todos los detalles y los mapas de Babilonia, nunca han encontrado un campo o un lugar llamado Dura. Nunca. En realidad no existe. Pero la palabra Dura es una palabra aramea, porque este capítulo está en arameo. Dur significa muro o muralla. A es el artículo definido, o sea, Dura significaría la muralla o el muro. Y como no hay una ciudad que se llame Dura, debiéramos traducir más bien esta palabra al castellano. Y nuestra Biblia debiera decir que la imagen fue levantada en el campo de la muralla, o en el campo del muro. ¿Qué muro? El muro que el rey estaba levantando, ¿verdad? En el año 11, porque él estaba levantando un muro. Y saben ustedes que en Babilonia, ¿se acuerdan lo que decía el que anunciaba, el pregonero? ¿Cuál iba a ser la sentencia para aquel que no se frustrara? Lo tirarían a un horno de fuego. Según los registros babilónicos y los códigos de Babilonia, entre ellos el código de Hammurabi, que viene mucho antes de Nabucodonosor, las personas que transgredían y se merecían la pena de muerte no eran asesinadas en un horno de fuego. Lo más normal es que los tiraban a un foso con leones, como ocurrió con Daniel. Es raro que en Babilonia una persona la castigaran con pena de muerte en un horno. Es algo extraño. ¿Por qué piensan ustedes que la sentencia fue el que no obedeciera lanzarlo a un horno de fuego? ¿Ah? Sí, pero si a mí me amenazan con tirarme a los leones, igual me da miedo. Sea un horno de fuego o leones. Sí, pero Dios no se está diciendo que te va a matar con los leones. ¿Qué relación tendrá el horno de fuego con el trabajo que estaban haciendo de levantar un muro de ladrillos? ¿Tendrá alguna relación o no? Horno para cocerlo. Claro, porque en los hornos era donde cocían los ladrillos, muy bien. Sí, los arqueólogos encontraron restos de hornos que habían de varios tamaños, eran casi como una casita, parecido a un horno de barro,
y allí se cocía ladrillo y por dentro estaban revestidos con cerámica que podían resistir hasta 500 grados Celsius. Podían fundir el metal. En esos hornos no solamente fabricaban ladrillos, sino que también fabricaban las herramientas con las cuales trabajaban en el muro. Y también podían fabricar las espadas y las armas del ejército babilónico. Y si estaban construyendo un muro gigante que rodeara toda la ciudad, tienen que haber tenido varios hornos en distintos lugares. Así que se piensa que el campo de Dura, si lo traducimos al castellano, ¿qué significaba Dura? La muralla. El campo de la muralla sería una esquina donde se juntaba el muro viejo con el muro nuevo y que tenía un espacio suficiente como para que cupiera un ejército entero. Era una gran planicie dentro de los muros de Jerusalén. Y en ese lugar tienen que haber tenido varios hornos ardiendo, donde preparaban ladrillos y fabricaban las herramientas. Entonces no era necesario que la persona se imaginara su pena de muerte. Ellos podían ver allí el fuego ardiendo, podían ver el humo. Y dice la historia que cuando estos 3 jóvenes no quisieron adorar a la imagen, fueron calentados los hornos, el horno más bien, ¿cuántas veces? 7 veces. Bueno, no es que tenía un botoncito o una perillita y lo pusieran en 7, no. Sino que el 7 en las tierras bíblicas significa la totalidad, o sea, el máximo posible de temperatura. Y en esos tiempos habían 2 formas de calentar estos hornos. Una era que los hornos tenían un hoyito y por el hoyito ponían un fuelle. Y el fuelle lo presionaban y entraba oxígeno. Y ustedes saben que cuando al fuego le ponemos oxígeno, se enciende todo. Pero había un segundo método. ¿Cuál es la característica de la Babilonia hasta el día de hoy? ¿Qué abunda en Babilonia? ¿Qué producto que ellos se han hecho ricos? Petróleo. El petróleo. Hay más petróleo que oro. ¿Sí? En los tiempos bíblicos de Daniel, una persona pisaba un charco y le saltaba petróleo. El petróleo afloraba solo, había en todas partes. Entonces ellos pasaban un balde por el suelo y le tiraban al horno. Imagínense la temperatura que alcanzaba. Y en esos hornos serían lanzados los que desafiaran la orden del rey. Estos hornos de Babilonia, que eran redondos, parecidos, como les digo, un horno para hacer pan, tenían 2 entradas. Tenían una entrada lateral, que generalmente por allí ellos hacían el fuego, metían el fuego. Y tenían una entrada por arriba, que era redonda, y tenía una escalera para subir y lanzar por allí o el material que iban a fabricar, o bien tirar fuego por arriba también para cocerlo por ambos lados, el producto. Y el rey estaba sentado mirando la entrada lateral, pero los jóvenes fueron lanzados desde arriba, ¿se acuerdan? Porque dice que subieron y los que los lanzaron se quemaron ellos con el fuego que salió de adentro. Ahora, cuando todos se postraron, cuando tocaron los instrumentos, cuando todo el mundo se postró, imagínense la escena, todo el mundo arrodillado, que no se arrodillaban, ellos adoraban así como los árabes. Habían 3 jóvenes de pie. ¡Qué valentía! ¿Harían ustedes eso? Si toda la iglesia se postrara ante mi ídolo, ¿ustedes permanecerían de pie? Yo creo que es nuestro deseo, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser en ese momento, aunque si nosotros somos fieles lo poco ahora, tengamos la seguridad de que en el momento de prueba seremos también fieles. Bueno, y estos jóvenes, cuando no se postraron, el rey no los vio, porque el rey estaba en primera banca, estaba mirando su imagen allí y todos estaban detrás postrados, así que el rey no se dio cuenta que ellos no se postraron. No corrieron peligro en ese sentido, porque no se dio cuenta el rey. Pero miren lo que dice aquí el versículo 8.
¿Qué dice el 8? ¿Quién lo puede leer? Hermano. En ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Muy bien. En ese momento algunos caldeos denunciaron a los judíos. Mi Biblia dice, acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Sí? Entonces, no es que el rey los vio y por eso los condenó. No, el rey no se dio cuenta. Fueron algunos de los mismos colegas de trabajo, porque recuerden que los 3 jóvenes hebreos trabajaban en la corte. Y algunos de sus compañeros que trabajaban también en la corte, cuando todo el mundo cerró los ojos y se postró para adorar, ellos se postraron pero estaban con los ojos abiertos y con el celular sacando fotos, porque estaban espiando, ¿sí? Ellos estaban solamente mirando si estos jóvenes se postraban o no. Y dice que ellos acusaron maliciosamente. Y yo le habría preguntado, ¿y cómo saben ustedes si ustedes estaban adorando? Y después de todo, estos caldeos estarían adorando de corazón si no estaban mirando a su Dios, no estaban atentos de la imagen, sino que estaban mirando a los otros. En realidad no estaban adorando, estaban externamente haciendo el acto de arrodillarse, pero de corazón eran completamente indiferentes con el rey y con la imagen, solamente lo hacían por compromiso. Esa es la adoración de Babilonia. En Babilonia se podía conseguir que todo el mundo adorara, pero porque había un decreto detrás, porque había una imposición. En el pueblo de Dios la adoración es voluntaria. ¿Alguien nos fue a buscar a la fuerza ustedes los trajo acá? No, nosotros vinimos voluntariamente. ¿Saben que en Babilonia solo el predicador tenía Biblia? En el pueblo de Israel todos tenían su Biblia y podían leer por sí mismos la Escritura. No dependían de un hombre, dependían de Dios de forma directa. El que estaba delante era un medio, un canal, ¿verdad? Un instrumento para ayudarle a aclarar la Escritura. Pero cada uno de ellos estudiaba la Escritura porque quería conocer a Dios por sí mismo. Así que este era el culto de Babilonia. Y saben ustedes que estos colegas, amigos, compañeros, que vienen a la iglesia a adorar, pero en lugar de tener su mente puesta en Dios, tienen su mente puesta en la hermana, cómo vino vestida, en el predicador, cómo está arreglado, o cómo predica, o en el que canta, si cantó bonito o no, y cuando ve algún defecto en el pastor, van y lo acusan maliciosamente. Uy, ve al pastor haciendo tal cosa. O ven a la hermana tanto, la directora, qué sé yo, de algún departamento, ve a la directora de tal departamento que estaba tomando spray, por decir un ejemplo. Y comienzan a acusar maliciosa. El presidente de la misión estaba haciendo tal cosa en tal lugar. O el pastor tanto de tal distrito, ese pastor, no sé, come carne. Y comienzan a acusar maliciosamente. Les pregunto, ¿es este el culto del verdadero pueblo de Dios? Ser parte de la iglesia para buscar el defecto en los demás y acusar maliciosamente a nuestros líderes? No. Ese es el ministerio acusador. Y Apocalipsis dice que el gran acusador por excelencia, ¿quién es? Satanás. Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de Dios. Entonces cualquiera que en el pueblo de Dios se dedica a acusar, a buscar los defectos de los demás, pertenece al otro bando, al bando del dragón y de los babilonios. Pertenece al culto de Babilonia, porque el culto del pueblo de Dios, el centro no es el hermano, esté bien o esté mal. El centro del culto del pueblo de Dios es nuestro Creador. Amén. Así que si alguien viene a ustedes y le dicen, lo abrazan, hermano, ¿sabe qué? Le tengo algo fresquito. Vi a un pastor o a la esposa del pastor en tal lugar. Usted dígale, ¿sabe, hermano? No me cuente.
Si usted cree que ellos cometieron un pecado, haga lo que dice Mateo 18. Vaya y hable con ellos personalmente. Ore con ellos, ámelos y trate de rescatarlos. Eso es lo que dice Mateo 18, ¿verdad? Si tú ves a tu hermano en algo malo, ¿qué hay que hacer? ¿Contarle a todos los demás? No. Y hablar con el hermano, sea en un puesto mayor o menor que mí. Yo hablo con el hermano, oramos juntos y trato de salvarlo. Trato de hacerlo entrar en razón. Le hago un llamado al corazón. Y dice, y si él te obedece, ¿te escucharé? Has ganado a tu hermano. Y qué alegría, ¿verdad?, rescatar a un líder que el enemigo a lo mejor lo está desviando y el Señor me usa como instrumento para rescatarlo. Y que siga en el pueblo de Dios. Y que si ese hermano está siendo hipócrita, a lo mejor porque está cometiendo un pecado, ese hermano se vuelve sincero. Ahora, ¿qué pasa si no me escucha? En Mateo 18 dice el Señor Jesús que si no me escucha recién yo debo contarle a un anciano para que ese anciano me acompañe y sea un testigo. Él no lo vio, pero él va conmigo, me respalda. Yo hablo con esa persona que cometió ese pecado, ese error. Entonces oramos juntos con el anciano, tratamos de rescatarlo. Y si esa persona, ¿verdad?, se pone rebelde y dice, no, yo quiero seguir en pecado, no estoy dispuesto a cambiar, entonces recién yo debo decirle a la junta de la iglesia. Pero nosotros nos saltamos todos los pasos y lo primero que hacemos es comenzar a acusar y a llevar la junta. Bueno, eso es lo que quiere el enemigo. El Señor no quiere eso, porque Dios es un Dios de amor. Daniel nos dice que nosotros no hacemos vista gorda con el pecado. Porque ¿qué significa Daniel? Dios es mi juez. En Daniel se nos habla del juicio. Dios juzgará a su pueblo. Pero Dios tiene una forma de juzgar. ¿Se dan cuenta? No acusando, no apuntando con el dedo. Y después de todo, si yo encuentro un defecto en el pastor o en un anciano, en una hermana, ¿cuántos defectos tendré yo? Si uno de los hermanos no está cumpliendo con uno de los 8 remedios porque come carne, yo no estoy cumpliendo con uno de los 8 remedios de hacer deporte, porque llevo no sé cuántos años sin hacer deporte. Entonces, ¿cómo yo voy a acusar a un hermano que no está cumpliendo uno de los 8 remedios si yo estoy transgrediendo también uno de los 8 remedios? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos que estos jóvenes hebreos nunca habrían ido al horno de fuego si no hubiera sido por los compañeros que estaban adorando junto con ellos. Pero en lugar de estar con la vista puesta en esa imagen que era su Dios, ellos estaban con la vista en estos hermanos para acusarlos, para condenarlos. Eso no pertenece al pueblo de Dios, es parte del culto de Babilonia. Bueno, entonces, ¿no les llama la atención que en esta escena no está Daniel? Están los 3 amigos, pero no está Daniel. ¿Y saben por qué no está Daniel? Porque Daniel fue el que interpretó el sueño. Él sabía todo, la imagen, y sabía que no era entera de oro, sabía que era solo la cabeza. Y Daniel sabía que la imagen duraría un tiempo porque después vendría la piedra. Y el reino eterno no sería la imagen humana, sería la piedra que se transforma en un monte. Entonces Daniel no había cómo engañarlo. Y Nabucodonosor sabía que Daniel era tan leal a Dios de que no habría forma de doblegarlo. Así que lo más probable, como Daniel era parte del gobierno de Babilonia, el rey lo mandó con una misión a China, a que fuera a ver a qué precio estaba el arroz. Lo mandó para allá, ¿sí?, a comerciar a una empresa en China, y dijo, bueno, así Daniel no nos va a molestar, no vamos a tener problemas. Y los otros le dijeron, pero están los 3 amigos, los 3 jóvenes hebreos. Y el rey le dijo, no, si yo los conozco, ellos son corderos. Si no está el pastor, ellos son todos miedosos, se van a quedar calladitos. ¿Sí? Porque ¿quién toma la iniciativa siempre en el grupo? En la historia de Daniel. Daniel. Cuando le sirvieron cerdo, le sirvieron Nescafé, los 3 jóvenes estaban allí, se miraban, pero nadie hizo nada. Y si Daniel no propone en su corazón y habla con Aspenaz, el jefe de los eunucos, que le dijo que no,
Pero Daniel no se rindió. Él propuso no comer. Así que fue al segundo de a bordo, a Melzar. Y le dijo: Melzar, mira, haz la prueba por 10 días. ¿Y por qué 10 días? Porque estamos 10 días, no. Porque para los israelitas los 10 días les recordaba el día de la expiación, que era el 10º día. En el día primero del 7º mes se tocaba la trompeta, era el Rosh Hashanah, el año nuevo, y se tocaba la trompeta porque comenzaban 10 días de prueba. En esos 10 días el pueblo se preparaba, y el 10º día era evaluado, porque eran juzgados. Entonces Daniel dijo: denos 10 días de prueba, y el 10º día nos evalúan, a ver cómo estamos, nuestro rostro. Porque desde el capítulo 1 Daniel está vinculando las historias con el gran tema que quiere planteando, que Dios nos va a juzgar, el gran día de la expiación, lo que está en Daniel 8:14, que es el mensaje distintivo del remanente final, que nadie más predica. Así que Daniel habló con Aspenaz, le dijo que no, habló con Melzar le dijo: bueno, pero 10 días nomás. Y si Daniel no habla, los 3 jóvenes habrían comido cerdo. ¿Se dan cuenta? Y después, en cada ocasión que había un problema, ¿quién hablaba? Daniel. Cuando vino a Dios, el capitán, a matar a los jóvenes, porque estaban matando a los sabios, los 3 jóvenes se quedaron calladitos. Y si Daniel nos dice: denme un día, y le adivino el sueño, los habían matado. Entonces el rey Nabucodonosor le dijo a los demás gobernantes: miren, mandemos a Daniel solo. Si cuando no está el pastor, los hermanos son todos cobardes. Ninguno va a defender la verdad. Y ni siquiera estudian. No van a poder defender las profecías. Así que dejémoslo nomás. Ellos van a tener miedo, no van a decir nada. Pero se equivocaron. Se equivocaron. Porque todo el tiempo en que Daniel fue el líder, estos jóvenes, aunque eran calladitos, eran humildes, siempre estuvieron en la banca. Estos jóvenes nunca predicaron de adelante. Aparentemente eran cobardes y no tenían muchos dones. Pero ellos aprendieron de cada sermón. Ellos aprendieron de cada folleto de escuela sabática. Y aunque no parecía, estos jóvenes estaban preparados. Y cuando se eligió la imagen, estos jóvenes permanecieron de pie. Aunque no estuviera Daniel, no importa que el líder no esté. Y saben que Elena de White dice que en los momentos finales, cuando se ponga la marca de la bestia y nos persigan, ¿saben quién tendrá que defender la verdad ante los tribunales? Ustedes. La obra la terminaron los laicos. El pastor no, yo tampoco. ¿Y saben por qué no? Porque el pastor y yo vamos a estar en la cárcel. Todos los líderes, los que estudiamos teología, vamos a estar presos. Nos van a estar torturando. ¿Y quiénes van a tener que defender la verdad? Los laicos. La obra la van a entender los laicos. Porque ellos saben que nosotros estudiamos teología y conocemos bien la Biblia. Entonces no les conviene ponernos a nosotros en un tribunal para que defendamos nuestra doctrina, porque saben que vamos a tener argumentos. Así que van a traer a la hermana, sí, van a traer a la hermana a los tribunales y van a decir: bueno, a ver, dígame los 2300 días. Y van a decir: la hermana no sabe nada, pero no tiene ni idea de que la hermana se está preparando. Y cuando llegue el momento, todo lo que se preparó, el Espíritu Santo la va a hacer recordar. Y aunque ella ahora no lo pueda explicar, en ese momento el Espíritu Santo le va a dar las palabras precisas, ¿sí? Y va a utilizar a niños, y va a utilizar a abuelitos. Ustedes son el ejército con el cual Dios cuenta para pelear la batalla final. Amén. Bueno, y dice allí el relato que el rey le dio una segunda oportunidad. No es que el rey sea tan bueno, el tema es que el rey no esperaba que nadie desobedeciera. Acababa de haber una revuelta. Había gente que había sido asesinada, condenada
porque habían sido desleales al rey. Y con todo ese contexto, nadie se iba a atrever a ser desleal otra vez. Y el rey nunca se imaginó que iban a haber 3 personas que no iban a adorar la imagen. Pero el problema que les causaba al rey es que el hecho de que ellos hayan sido valientes y no se hayan postrado, lo dejaba mal ante todos los gobernantes que habían venido de todos los países. Yo creo que el rey estaba colorado de vergüenza. Así que al rey no le convenía matarlos, porque aunque los matara, iba a quedar para siempre el registro de que no todos le fueron leales. Hubo 3 que prefirieron morir. Aunque fueran mártires, al rey lo dejaba mal. Por lo tanto, al rey le convenía que los jóvenes se postraran como fuera. Había que obligarlos, había que temorizarlos. Y les dijo: ustedes están dispuestos que si le dan otra oportunidad y volvemos a tocar los instrumentos y todo el mundo se postra, ¿están dispuestos a hacerlos? Porque si no lo hacen, calentaremos 7 veces el horno. Y los jóvenes responden de esta forma. Veamos allí en el capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Qué dice allí? 16 al 18. Hermano, por favor. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Continúo? Hasta el 18. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Bueno, entonces el rey les dio la otra oportunidad y lo atemorizó. Cualquiera tiene miedo con todo lo que le dijo. Y le dijo: ¿ahora están dispuestos a mostrarse? Ellos le dijeron: mira, rey, no es necesario que te respondamos. No vamos a cambiar nuestra forma de pensar. No importa cuánto nos des. ¿Saben que a veces cuando nosotros tenemos un trabajo que tenemos que trabajar en sábado, decimos: voy a hablar con el jefe y le voy a decir que yo no trabajo en sábado? El jefe dice: ¿qué te parece si los sábados te pago el doble? ¿Qué te parece? Y nosotros a veces por esa cantidad doblegamos nuestra decisión. O nos dicen: mira, si tú no trabajas, yo no te despido. No te doy, no te cambio el día. Te despido. Y nosotros decimos: yo estoy pagando la casa, cada fin de mes tengo que pagar cuentas, tengo hijos, están estudiando, no me pueden despedir, tengo que seguir trabajando. Entonces a veces nosotros nos doblegamos. Pero estos jóvenes cumplían los 8 remedios naturales. Y uno de los 8 remedios naturales, el último, es la confianza absoluta en Dios. Ellos no sabían qué podría hacer Dios en esa circunstancia, pero confiaban plenamente. Nos salve o no nos salve. Sabe el rey que el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego, porque Dios tiene poder, pero no conocemos su voluntad. Tal vez no nos salve, pero aunque no nos libre del horno de fuego, sepa su rey que no nos postraremos ni adoraremos la imagen. Aquí estamos, haznos lo que quieras, quítanos el trabajo, no nos paguen ningún peso, quítanos la casa, estoy dispuesto a perder todo, pero seré fiel a Dios. Eso dijeron los jóvenes, porque uno de los 8 remedios naturales dice: confianza absoluta en Dios. Y se ha descubierto, se han hecho experimentos en los cuales se ha tomado gente que tiene una religión y confía en Dios, y gente que no tiene religión y no confía en un ser superior, y lo han probado con distintas enfermedades, incluso le han inyectado algún bichito, y las personas que tienen confianza en Dios tienen la defensa mucho más alta que las personas que no confían en Dios. El organismo funciona mejor, y lo que pasa es que nuestro cuerpo y nuestra mente están unidos, somos un ser holístico. No somos distintas partes como pensaban los griegos. Y nuestra mente en realidad funciona como un órgano. El cerebro es un órgano que se nutre también con glucosa.
necesita oxígeno que corre por la sangre y por las arterias que rodean el cerebro. Y nuestro cerebro, cuando pensamos, cuando tomamos decisiones, nuestra voluntad reside aquí. Y nuestra voluntad necesita neurotransmisores que están hechos de proteínas. Las proteínas mejores, de mejor calidad, están en los vegetales, en las legumbres y en los cereales. O sea, la alimentación, el cuerpo, lo somático y la mente, el espíritu son una misma unidad. Lo hizo el mismo Dios. Elena de White dice que la voluntad humana reside en el lóbulo frontal. Y dice ella que de todo nuestro cuerpo, de todos los órganos, el lóbulo frontal de nuestro cerebro es la única parte que puede comunicarse con el Creador. Cada vez que oramos, es porque las neuronas que están aquí se están comunicando con el Creador. O sea, si nosotros cuidamos nuestro cuerpo y tenemos buena salud, también nuestra espiritualidad va a ser mejor. Y para comprender la Escritura, también es necesario que nosotros nos cuidemos. Fíjense ustedes que cuando nos duele una muela, ¿les ha dolido una muela alguna vez? Aunque queramos estudiar la Biblia, no nos podemos concentrar. Y si venimos a la iglesia, ni siquiera prestamos atención. Una muela. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, nos cuesta más desarrollar la parte espiritual. Por eso es que somos una unidad. Y nosotros podemos tener una confianza férrea en Dios, nuestra voluntad firme con el Creador, cuando nosotros también practicamos la reforma por salud y los remedios naturales. Están íntimamente vinculados. Pero el fin de la historia es mucho más asombroso de lo que nosotros pensamos. Si estos jóvenes no hubieran muerto, no se hubieran quemado, habría sido sorprendente. Pero no es lo más sorprendente. Díganme ustedes, ¿qué es lo más impactante del capítulo 4 de Daniel? Perdón, el capítulo 3. Exacto. Que el rey estaba sentado en el trono y de pronto abrió los ojos y casi se le cayó la corona. Dijo, no echaron 3, ¿sí? Pero yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Esa es la gran diferencia. O sea, el personaje principal del capítulo 3 no es el rey ni la imagen que levanta. Tampoco son los 3 jóvenes hebreos. ¿Quién es el personaje principal en Daniel 3? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el personaje principal. Él es el centro en cada capítulo. Él es el héroe. ¿Sí? Ahora, le llama Hijo de los Dioses el rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 2, cuando el rey mandó llamar a los sabios y le dijo, adivínenme lo que soñé, ellos le dijeron, nosotros podemos adivinar, si nos cuentas el sueño, podemos adivinar el significado, interpretarlo. Pero no podemos adivinar lo que soñaste porque eso está en tu mente. Y solamente lo que está en tu mente lo pueden conocer los dioses. Pero su morada no es con la carne. Porque la religión babilónica enseñaba que los dioses vivían arriba y nosotros abajo. Y para poder tener el favor de los dioses, había que tener méritos, había que pagar mandas, había que hacer sacrificios, había que ganar puntos, había que hacer obras para que yo me ganara el derecho al cielo. ¿Sí? Entonces la religión de Babilonia, para que el hombre se encuentre con Dios, es el hombre el que debe subir, el que debe ascender, debe tener méritos. En la religión bíblica, para que el hombre se encuentre con Dios, es Dios quien desciende. Cuando Adán iba a pecar, ¿quién lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Fue Dios que vino a su encuentro. ¿Sí? En el santuario, ¿qué nos dice el santuario? Háganme una tienda para mí también, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. El Mesías se llamará Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y aquí ve que Dios desciende al horno para estar con los suyos, con su remanente. Y la mayor prueba de que Dios quiere descender y que la religión verdadera no es que el hombre tiene que hacer méritos para elevarse a la altura de Dios, sino al revés,
que Dios desciende y toma carne humana, la mayor prueba es la encarnación. Que en el principio era el Verbo, pero el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano, atrás iba a decir algo, perdón. ¿Sí? No, era la idea del santuario. Lo del santuario, exacto, claro. Entonces, se da cuenta que en Daniel 3 nos está diciendo la esencia de la verdadera religión. Nosotros podemos tomar esta sola prueba y probar todas las iglesias y nos damos cuenta cuál es la iglesia remanente. Porque toda falsa religión tiene una característica en común. El hombre tiene que hacer algo para acceder a Dios. Yo cuando busqué una iglesia, cuando era católico, me hice amigo de unos jóvenes de otra iglesia y me decían, nosotros para poder ser salvos tenemos que poder hablar en lenguas. Y uno de ellos no había hablado en lenguas nunca. Y decía, yo siento que estoy perdido, porque nunca he recibido el Espíritu, no logro hablar en lengua. Y yo le dije, pero tú te salvas por lo que tú alcances, por lo que el Espíritu logra hacer en ti, o por lo que Cristo hizo fuera de ti en la cruz. ¿Cuál es el único medio para ser salvo? Lo que Cristo hizo por ti en la cruz, no lo que tú logres, o lo que el Espíritu haga en ti. Todo lo que el Espíritu Santo hace en tu vida no es el derecho al cielo, no, es la idoneidad para el cielo. ¿Sí? Son los frutos de la salvación, pero no es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué nos salva? ¿Guardar el sábado? No. ¿Diezmar? No. ¿Asistir a la iglesia? No. Solamente nos salva la sangre de Cristo. Amén. Él es el único Salvador. Si Cristo no desciende a la tierra, no hubiéramos sido salvos. Si Cristo no desciende al horno, los 3 jóvenes se habrían quemado. Cristo vino a ocupar su lugar. Daniel capítulo 3 nos dice que el centro de la profecía es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Amén. Él es el centro. Así que cada vez que leamos Daniel 3, recordemos lo que dice la Biblia de Juan, que esta historia se volverá a repetir, pero ya no con los 3 jóvenes hebreos, no en la Babilonia antigua, que ya no existe, sino en la nueva Babilonia, en la Babilonia simbólica, y los que tendrán la gran prueba de fe ante la imagen de la bestia que tiene el 666, seremos nosotros. Y Dios quiere que permanezcamos fieles. Y la clave para permanecer fieles no es que en el momento decidamos ser fieles, sino que mucho antes tomemos la decisión y nos preparemos. ¿Qué habría pasado si los jóvenes toda la vida habían estado indecisos y en ese momento se deciden? La verdad es que ellos desde niños, desde las clases de cuna, infante, ellos fueron educados, les formaron el carácter, sus madres y sus maestras. Ellos ya tenían la decisión tomada, se fueron preparando. Toda la vida se prepararon para ese momento. Nosotros debemos prepararnos desde ya para esa gran batalla. Y cuando llegue, estaremos preparados. Que Dios les bendiga y mañana nos encontramos otra vez para estudiar Daniel 7. Que Dios les bendiga.